Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Me da gusto saludarlos. Bien, voy a tocar un tema hoy que he titulado Por amor a Jesús. Vamos a ver la importancia que tiene este tema y que nos atañe a nosotros como cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bien, esto es para nosotros. Miren, este tema de amar a Jesús es una enseñanza que es clave en la Biblia, fundamental. Miren cómo es el orden. Dios, el Padre, ama a Cristo, su Hijo, profundamente, ¿sí? El Hijo, Jesús, ama a Dios su Padre profundamente. Dios ama a la humanidad profundamente, de tal manera que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Una vez que un pecador recibe a Cristo, este cristiano debe amar a Dios a través de amar a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, mi Padre os amará también. Y ya como cristianos, todos estamos comprometidos a amarnos unos a otros, porque es un reflejo de nuestro amor por Jesús, ¿sí? Juan el apóstol escribió 3 cartas y un evangelio. Bueno, en la palabra amor, por eso algunos le llaman a Juan el apóstol, le llaman el apóstol del amor, porque nada más en su evangelio menciona 57 veces la palabra amor. Eso habla de lo importante que es el amor. Pablo habló muchísimo también acerca del amor. 46 veces Juan, el apóstol del amor, lo menciona nada más en la primera epístola que él escribió. Bueno, esto nos habla de lo importante que es nuestro amor a Dios. Una vez Jesús andaba caminando por ahí enseñando, dice en Marcos 12:28, que se le acercó uno de los escribas. Un escriba era un entendido en la ley de Dios, era un encargado de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, y se le acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, lo que este hombre hizo fue hacer la pregunta más importante en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque encierra el objetivo principal de todo ser humano en esta vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el objetivo en esta vida? Y le hace esta pregunta que es la más importante para un ser humano. Y Jesús le responde que Dios debe de tener el primer lugar, el lugar más alto en la vida de todo ser humano, y que nada debe de rivalizar con Dios. Y le responde en el versículo 29, Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, continúa Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le responde, le dice, es el principal mandamiento. Jesús menciona 4 áreas que forman de manera integral un ser humano. Corazón, ¿sí? Que aquí el sentido es de la fuerza interior. Es como cuando decimos: lo quiero, algo que anhelo con todo mi corazón es esto. O sea, algo que sale de lo profundo, habla de la fuerza interior.
Después mencionó alma, que es el asiento de los sentimientos, y aquí alma tiene el sentido de amar a Dios con todos tus mejores sentimientos y con pasión absoluta. Y luego menciona mente, se refiere al intelecto, es decir, vas a amar a Dios con razonamientos inteligentes, sin fanatismos. Es un culto inteligente, racional, no así totalmente irracional, con acciones y reacciones que rayan en el fanatismo. No, así no. Pablo hablaba de un culto racional, o sea, razonable, ¿sí? Y luego menciona a Jesús fuerzas, que sin duda que se refiere a todas tus energías físicas. Concluyendo este punto de Jesús, amar a Dios con todas nuestras facultades, con amor sincero, ferviente, razonable, inteligente y lleno de energía. Así es como debemos amar a Dios, por sobre todo y sobre todos. Muy bien. En el versículo 31, Jesús le sigue con la respuesta a este maestro de la ley y le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús pues está citando Levítico 19, versículo 18, no tiene que buscarlo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo, a tu vecino, como a ti mismo. Todos debemos amar al único Dios verdadero. Todo ser humano debe amar al único Dios verdadero, pero no solo ese amor debe de quedarse hacia Dios, sino a todos los seres humanos también debemos amarlos, porque son hechos a la imagen de Dios. Por consiguiente, lo que Dios quiere y demanda de nosotros los seres humanos es que aprendamos a amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero también a nuestro semejante. Cualquier acción es vacía si no amamos a Dios con todo nuestro ser. Es decir, si no lo amo con todo mi corazón, mente, toda mi alma, todas mis fuerzas, cualquier acción que yo haga es una acción vacía, no tiene sentido esta vida. ¿Me estoy explicando? Y termina Jesús, el versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que estos, no hay. Por más que le busquemos, no hay. Ese es el más grande mandamiento. El apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Espíritu de manera muy sobrenatural, y él lo entendió igual como Jesús lo enseñó. Y no hay razón para nosotros no entenderlo como todos los primeros cristianos lo entendieron. Y lo escribió en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8. Él escribió respecto a este amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, y lo dijo de esta manera: no debáis a nadie nada, no estés endeudado con nadie, sino solamente hay una deuda que todos tenemos hacia Dios y hacia los demás, sino la única deuda, en otras palabras, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, que fue la que citó Jesús. ¿Sí? Versículo 9, sigue diciendo Pablo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego en el versículo 10 dice algo extraordinario el apóstol Pablo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor, aquel que sabe amar a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo, no le roba el esposo ni la esposa, no le roba la vida, no se la arrebata, no le roba sus cosas, no lo despoja, porque sabe amar. Y el amor no hace mal al prójimo. Cuando un cristiano ama a los demás, mide mucho sus palabras y no anda calumniando a los demás, no anda ahí de chismoso y diciendo tontería y media ahí en Facebook, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor no codicia para arrebatar. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, miren, el amor a Dios se demuestra amando a los demás. Esa es la única manera de demostrar que realmente amamos a Dios. Si no amamos al prójimo, en realidad tampoco estamos amando a Dios. Así de sencillo. Miren, el evangelio es bien sencillo, esa es la realidad, pero nosotros lo complicamos. Nos debe bastar que al leer la palabra de Dios la entendamos tal y como está ahí, no es complicado. Fíjese, Juan, el apóstol del amor, nos da precisamente el orden del amor. Primera de Juan 4:19. Aquí Juan se explaya un poquito más y dice lo siguiente: nosotros somos los cristianos, los creyentes. Nosotros le amamos a Él por una razón, porque Él nos amó primero. Es decir, que la iniciativa de salvación nunca salió del ser humano. La iniciativa de rescatarnos, de ser libres de la condenación del infierno, no salió de la iniciativa humana. Porque, pues, ¿quién se puede salvar a sí mismo de eso? Nadie. Fue iniciativa de Dios el Padre, que envió a su Hijo a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el orden del amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:8, el mismo Pablo dice lo siguiente: mas Dios, o sea, Dios el Padre, muestra su amor. Yo subrayo la palabra, el verbo mostrar o demostrar. Mas Dios mostró su amor para con nosotros. Nosotros somos los seres humanos, hundidos en el pecado. Pero ¿qué hizo Dios con su amor que dijo que Él tenía por la humanidad? Lo mostró. O sea, no se quedó en una pura emoción fanática, sino en un razonamiento que lo tradujo en una acción que nos benefició a todos los que estamos aquí y a todo aquel que crea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o a pesar de que éramos pecadores, condenados al infierno, Cristo murió por nosotros, los pecadores. Pero lo mostró. Bueno, en respuesta a su amor que Él mostró por nosotros, es que ahora nosotros los cristianos que hemos sido salvados, ¿cuántos le dan gracias? Que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, comprados, ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios. En respuesta a ese amor que Él mostró, ahora nosotros le amamos a Él.
porque Él nos amó primero. Segunda de Corintios 5:14, en la versión Dios habla hoy. Mira cómo en respuesta a su amor es que ahora nosotros le amamos a Él. Dice segunda de Corintios 5:14, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Nosotros aquí son los cristianos, los que ya experimentamos ese amor. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos, ve, algo racional, entendible, no fanático. Desde que comprendimos que uno murió por todos, o sea, ese uno es Jesús, murió por todos, todos los seres humanos, porque todos son pecadores, ¿sí? Versículo 15, y Cristo murió por todos. Ahora, fíjate lo que viene a continuación. Murió por todos para que los que viven, como tú y yo, ¿cuántos vivimos ahorita? En el presente, tú y yo, y todo aquel que crea. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, o sea, una vida egoísta, llena de situaciones como cualquiera que no conoce a Dios. Dice, no. Ahora los que viven ya no vivan para sí mismos, sino vivan para Él. ¿Para quién vivimos o debemos vivir? Para Él. Para Jesús, que murió y resucitó por ellos, o por todos los que hemos creído. Ahora, volvamos con el apóstol del amor, con el apóstol Juan. Y vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer con entendimiento, ¿sí? Con comprensión, tratando de comprender, de entender lo que dice el texto. Voy a leer, usted me sigue ahí. 1 Juan 4:20. Dice así: si alguno dice, yo creo que todos los cristianos lo decimos, que amamos a Dios. Y yo les pregunto, ¿todos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Van a decir todos. ¿Sí o no? Ahora, fíjate lo que dice Juan, ¿Cómo va desarrollando este concepto? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Así de sencillo. ¿Cuál es lo complicado de no entender este texto tal y como está? Está bien simple, bien sencillo, muy claro. Si alguno dice, cualquiera de nosotros dice, yo amo a Dios, pero odio a aquel, me cae gordo aquel, no lo puedo ver ni en pintura. Según Juan, esa persona es mentirosa. Y no sé, pero sospecho que las iglesias están llenas de mentirosos. Porque por un lado dicen, yo amo a Dios, pero están amargados contra alguien, algo que sucedió. Y la Biblia no se anda con ambigüedades, no dice. Quien dice yo amo a Dios, pero odia un solo ser humano, dice, es mentiroso, está mintiendo. Sigo leyendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ese hermano, ese prójimo puede ser tu papá, tu mamá, un hijo, un vecino, ¿sí? Alguno que fue tu amigo, qué sé yo. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, hace una pregunta retórica cuya respuesta es bien obvia. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo va a poder amar a Dios a quien no ha visto si no puede amar a quien ve? Hay una
confusión en la mente de alguien que se dice cristiano y vive en una situación así. Vamos a ir descubriendo por qué es que reaccionamos así. Pero leo el versículo 21. Y nosotros somos los cristianos aquí, y nosotros, los creyentes, tenemos este mandamiento de Él. ¿Tenemos este qué? Mandamiento. Lo subrayo la palabra mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, o que dice que ama a Dios, ame también, incluya a su hermano, o su prójimo, o su vecino, o los demás seres humanos. Esto es el cristianismo, de manera muy sencilla, muy práctica, sin tanto rollo teológico, sin tantas expresiones que a veces ni los mismos que las dicen las entienden. Pero hay un idioma que todos entendemos y ese es el amor, ¿sí o no? Todos entendemos ese sentimiento, lo palpamos. Bien, hasta donde vamos aquí, siento que el mensaje está tomando forma. Ahora les voy a hacer dos preguntas en base a lo que hemos estudiado hasta ahorita. La primera, cuando les haga la pregunta, ustedes me responden en voz audible, ¿sale? Ahí va la primera pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanten su mano. Pues todos. Bueno, uno que otro ahí que está medio dormido. No que no lo ame, sino que a lo mejor todavía no despierta. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, si tú le preguntas a cualquier cristiano, en cualquier nación, oye, ¿tú eres cristiano? Yo soy cristiano. ¿Tú? Yo también. Y si tú le preguntas, oye, ¿amas a Dios? Te va a decir, claro. Yo no conozco un solo cristiano que diga que no ama a Dios. No tiene sentido decir soy cristiano, pero fíjate que no amo a Dios. No. Son puras inconsistencias, puras como alguien que está bipolar. Por un lado dice una cosa y por otro y se cuatrapea o se contrapone. Bueno, esa fue la primera pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces la respuesta es, pues todos. La segunda pregunta, escúchela con mucha atención. Parece muy semejante, pero es distinta. Repito. La primera fue ¿cuántos aman a Dios? La segunda es ¿cuánto amas a Dios? A ver, la voy a repetir.
Yo te estoy preguntando, oye hermano, ¿cuánto amas a Dios? Por ejemplo, de acá, ¿qué me contestarían? ¿Cuánto amas a Dios? Mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Todo. ¿Pero qué es todo? ¿En referencia a qué? A ver, los de aquí, para que despierten. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Alguien me quiere responder? No dije. No. No es una respuesta adecuada a la pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Lo suficiente, dice. Lo suficiente. Fíjense qué respuesta tan interesante, ¿no? Lo suficiente. ¿Será suficiente como amamos a Dios? Fíjense, está bien interesante. A ver, otro, le damos chance acá. ¿Cuánto aman a Dios? Con todo tu corazón. Bueno, ok. Vamos a descubrir en esta mañana cuánto realmente amas a Dios. Porque dice Juan, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces todos amamos a Dios, pero en realidad, ¿cuál es la medida real que yo amo a Dios? Miren, yo amo a Dios, tú amas a Dios no por cuánto dices que lo amas, sino en cuánto tú reflejas el amor que recibiste hacia los demás. Jesús dijo en Juan 14:15. Juan 14:15. Acuérdense la pregunta, ¿amas a Dios? Sí, todos amamos a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Juan 14:15. Si me amáis, fíjate ese sí. Si dices que me amas, si me amáis, entonces guarda mis mandamientos. A ver. Entonces, ¿cuánto ama a Dios? La verdadera medida de amor real que yo le tengo a Dios no es cuánto digo que lo amo, sino en la medida que obedezco sus mandamientos. Esa es la verdadera medida de amor con la que tú lo amas. Porque si decimos, si me amáis, dice, bueno, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿qué cantidad de mandamientos o vamos a resumirlo? El más grande de todos. ¿Lo obedecemos? ¿Cuál es el más grande de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo tu intelecto, todas tus fuerzas, y a tu prójimo, el segundo es semejante como a ti mismo. Esa es la verdadera y genuina medida de amor. ¿Verdad que no es difícil comprenderlo? Contéstenme. No es difícil, está sencillo. Ahora, Jesús, en el mismo capítulo 14 de Juan, él sigue abundando sobre este punto. Versículo 21, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, nosotros los cristianos decimos que tenemos sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí guardar tiene la implicación de obedecer. El que tiene mis mandamientos y los obedece, en realidad, dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Genuinamente, el que obedece mis mandamientos. Y luego continúa Jesús. Y el que me ama, por obedecer, demostrándolo en la obediencia a mis mandamientos, será amado por mi Padre.
y yo le amaré y me manifestaré a Él, me revelaré a Él. Aquí hay algo bien poderoso, hermanos. Jesús está diciendo que se va a revelar a nosotros en muchos sentidos, en muchas maneras, cuando nosotros demostramos nuestro amor a Él, por amor a Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Ahora, hay una reacción en el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, el traicionero, no, otro Judas, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? O sea, ¿cómo es que te revelarás a nosotros con todos tus misterios y tus cosas que te pertenecen a ti, que quieres que los seres humanos entendamos? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús vuelve a tocar el punto en el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vean esto que es poderosísimo en la vida de un ser humano. Y vendremos a Él. La idea aquí, vendremos a Él, es que entraremos en su corazón, en su ser interior. Eso es lo que nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí la palabra morada habla de una estancia permanente por los siglos de los siglos. Eso es extraordinario. Dios, el creador del universo, viviendo en un corazón que había sido malo, rebelde, aborrecedor. Pero cuando llegó Jesús y creímos en Él, nos limpió. Pero ahí no termina el asunto. Ahora nosotros que recibimos ese amor, lo demostramos, el amor por Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Ahora fíjate en el versículo 24, porque más claro no puede ser. Dice Jesús: el que no me ama, bien sencillo, lo demuestra porque no obedece mis palabras. Por eso Juan, que lo entendió perfectamente, Juan lo estaba oyendo en vivo y en directo, y lo captó, lo entendió. Por eso es que dijo: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su prójimo, es un mentiroso. No está concordando bien, no está amando a Dios con inteligencia, con razonamientos inteligentes. Pues ¿cómo dice ama a Dios? Pero no me lo pongan enfrente. Pues ¿cómo es eso? Dentro de la enseñanza de Jesús no cabe eso. Sin embargo, nosotros por alguna razón, los cristianos, asumimos que podemos decir amo a Dios, pero podemos calumniar al otro. ¿Saben qué? No, imposible. Quien hace eso, lo único que está demostrando es que no ama a Jesús. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Ya así cambiaron así de actitud, algunos se rieron así como, híjole, pues la verdadera medida de amor a Dios es en la medida que obedezco sus mandamientos. Ya nos atrapó el Señor, ¿verdad que sí? Ya nos pilló, como dicen. Nos reveló la verdadera condición del corazón. Miren, continuamente, o sea, muy seguido, yo escucho esta afirmación. Seguramente ustedes la han escuchado o la han dicho. Es la siguiente: qué difícil es ser cristiano. Ay, qué difícil.
Qué duro es ser cristiano. ¿Han oído esa frase? Yo la escucho seguido. Otros dicen, ay, qué difícil es obedecer al Señor. Qué difícil, me cuesta mucho trabajo. Bueno, yo les voy a decir lo que el Señor dice de por qué se nos hace difícil. ¿Saben por qué se nos hace difícil ser cristianos? ¿Por qué se nos hace difícil obedecerlo? Es muy sencillo. A esta hora del mensaje, ustedes ya deberían de tener la respuesta. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Punto. Por eso, porque no amamos a Dios con toda nuestra alma. Por eso se nos hace difícil. Porque no amamos a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esa es la respuesta. Juan habla al respecto de esa respuesta. En 1 Juan capítulo 5 versículo 1, en la versión en lenguaje actual, fíjate cómo lo plantea aquí en esta traducción. Si creemos que Jesús es el Mesías, ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Mesías? Pues todos, ¿verdad? Ahora, fíjate Juan cómo lo presenta. Si creemos, porque todos dijimos que sí, si creemos que Jesús es el Mesías, bueno, hay un resultado que es de salvación. En verdad seremos hijos de Dios. Ese es un privilegio, ¿no es cierto? Ser hijo de Dios, porque creemos que Jesús es el Mesías. Pero si leemos hasta ahí, nos vamos a quedar a la mitad del camino. Y no vamos a entender el concepto completo. Por eso es que debemos de seguir leyendo. Y recordemos que, o sea, no se les olvide, no se confundan, cristianos. Recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Está bien sencillo, ¿a poco no? Bueno, no sé a ustedes, a mí se me hace bien sencillo la explicación. Bueno, échese un vistazo, yo creo que lo han hecho en algún momento de su vida, a las redes sociales. ¿Cómo se tratan entre cristianos? Eres un burro, le dice uno al otro. Eres un idiota, le dice uno al otro. ¿Qué onda con eso? Eres un hereje, hijo del diablo. Espérame, yo creo que Jesús es el Mesías. Lo confieso con mi boca y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Tengo el Espíritu. ¿Por qué me dices hijo del diablo? Pregúntale a todos esos agresores o agresivos. ¿Amas a Dios? ¡Aleluya! Dicen, con todo mi corazón. No me digas, compadre. ¿En serio? Pero es que el amor no hace mal al prójimo. Se me hace que te vamos a mandar con un psiquiatra porque estás medio bipolar. Traes un problema acá en tu mente. No logras coordinar. ¿Estás mal? Sigo leyendo. Versículo 2. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. ¿Ven cómo no se queda en yo amo a Dios, pero puedo aborrecer o aborrezco a mi hermano? No, espera, no. Imposible que Dios lo acepte. No es así. Ahora, aquí está el punto en el versículo 3. Nosotros, dice Juan, demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y miren cómo termina en esta versión. Y obedecerlos no es difícil.
Pero ¿qué decimos un montón de cristianos? Qué difícil es ser cristiano. Ay, no, si hubieras sabido, qué difícil es obedecerle, porque no amas a Dios con todo tu corazón. Ahora sí que no lo amas lo suficiente, y lo suficiente, la meta más alta o el logro más alto es con todo tu corazón, con toda la pasión, con toda tu inteligencia, con todos tus sentimientos más nobles. Pero lo vas a demostrar como amando al prójimo, porque el amor no le hace daño a nadie. Entonces, no es concebible alguien que se diga cristiano y manda a matar a alguien, o le roba, o lo defrauda, o le miente. Porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Todavía siguen amando a Jesús? ¿Cuánto lo amas? Entonces estamos llegando a una conclusión. Miren, el cristianismo, cuando digo el cristianismo Jesús lo vivió de una manera bien sencilla. ¿Sí? Cuando le maldecían, no maldecía. Cuando lo vituperaron, no se vengó. O sea, el cristianismo son acciones tangibles que se pueden ver. No es esa religión abstracta de que, ay, sí, amo al Señor y siento su presencia, pero por acá maltrata a la señora, a la esposa, a los hijos los trata con groserías. Ese no es cristianismo. Eso es algo irracional totalmente. ¿Cómo un Dios santo va a permitir que nosotros sigamos dirigiéndonos de esa manera hacia otros o tratando a otros con la punta del pie? Es totalmente irracional. Entonces allí ya amarás al Señor Dios con toda tu mente. Tu razonamiento inteligente pues no está aplicando allí. El cristianismo son acciones palpables, acciones que demuestran que verdaderamente amamos a Dios, pero no se queda allí en un yo digo que amo a Dios, sino se traduce en acciones que los demás sienten, ven, palpan. ¿Sí? Sigo con el apóstol del amor, Juan. Vamos a 1 de Juan 3:14. Voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Y aquí sigue abundando Juan sobre el tema que yo estoy tratando. Dice así: si amamos a nuestros hermanos creyentes, fíjense ahora cómo pone el amor al prójimo, ¿sí? Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ¿qué? Sigue muerto. ¿Muerto en qué? En sus pecados. Se está engañado con que es salvo. Sigue muerto, dice. Versículo 15. Todo el que odia a un hermano o a un prójimo, a otra persona, cualquiera que ésta sea, por la razón que sea, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Versículo 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. Así con una contundencia dice Juan: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea,
Dijo que nos amaba, pero no se quedó ahí en la pura verborrea. No, lo tradujo en un sacrificio por nuestros pecados. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también. O sea, lo que hizo Jesús, también nosotros debemos hacerlo. Tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Es muy triste ahora en la era digital y de las comunicaciones de manera instantánea, ver videos donde alguien, por ejemplo, va caminando, se tropieza, se cae, se medio pierde el sentido y pasa la gente nada más y se le quedan viendo. Es impresionante. Es impresionante la indiferencia hacia aquel que está sufriendo. Pero también hay videos de gente que yo vi el otro día uno de un señor que, una ancianita pretendía pasar una avenida con mucho tráfico. Y en lo que se ponía el alto y para poder pasar, pues ella con sus pasos lentos, pues no alcanzaba. Y había gente a su lado y que se atravesaba, pero nadie hacía nada. Y un señor del otro lado, se ve en el video de esos que ponen las autoridades, que captan todo hacia 360 grados. Y se ve que este hombre corre y les dice a los autos que se pasan, que se detengan, y pasa a la ancianita. Y la moraleja de ese video es: todavía hay gente que se preocupa por otros. Y aquí Juan es lo que está diciendo. De esta manera, así como Cristo dio su vida, también nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos o prójimos. Versículo 17. Fíjate cómo Juan lo entendió perfectamente, como Pedro, como los demás apóstoles, y así debemos entender. Vivir bien, o sea, tiene suplidas sus necesidades, y ve a un hermano en necesidad, pero no le demuestra compasión, hace una pregunta bien obvia el apóstol Juan y dice: ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? O sea, tiene más allá de que le ayuda a suplir todas sus necesidades. Y ahorrar es bueno, pero si es un cristiano que dice que ama a Dios y ve en alguna situación difícil a alguien, y él sabe que puede ayudarle, pero no le ayuda, cierra su corazón.
La pregunta es muy clara, muy contundente. La respuesta también, porque dice, a ver, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Pues no está. Porque el que no ama, también dijo más adelante Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nos vio en esa condición precaria, de miseria, y vino y nos levantó y nos tendió la mano. Entonces dice, y si Dios te ha bendecido más allá de tus necesidades, y pues gloria a Dios, pero te das cuenta que alguien tiene una necesidad y cierras tu corazón. ¿Cómo? Dice Juan, no, pues yo no entiendo a esos cristianos, o que se dicen cristianos, yo amo a Dios, pero no se ve que demuestren su amor por Jesús. No se ve. Y luego sigue diciendo en el versículo 18, queridos hijos. Me gusta esa expresión porque cuando escribió sus cartas ya era un anciano de más de 90 años. Y les dice, queridos hijos. La Reina Valera dice, hijitos míos, así con mucha ternura. Les dice, queridos hijos, que nuestro amor que decimos tener no quede solo en palabras. No, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ese es el cristianismo en su esencia. Versículo 19, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él en aquel día. Pero fíjate, nuestras acciones ¿qué? Demostrarán. ¿Qué hizo Dios? Demostró. Y nuestras acciones demostrarán que somos de Dios. Miren, es bueno, es bíblico, es correcto, está muy bien buscar tener doctrinas bíblicas correctas, sana doctrina. Porque la palabra de Dios, las sanas palabras de Jesús nos alimentan espiritualmente y es bueno todo eso, ¿sí? Tener doctrinas bíblicas correctas para atender. A ver, otra vez, lo voy a replantear. Es bueno buscar tener doctrinas bíblicas correctas, pero este cúmulo de conocimiento de la palabra de Dios no se debe de quedar en el puro intelecto. Se debe de traducir ¿en qué? En acciones. Entonces, es bueno y ser celosos de la doctrina lo más limpia posible, lo más sano posible, es bueno, ¿sí? Pero si esas doctrinas, ese cúmulo de enseñanza, de conocimiento de Dios, no se trasladan al terreno de los hechos, no te sirve de nada. Ese cristianismo está tan vacío como el cañón del Colorado allá en Arizona, que es un barranco muy profundo y muy grande. Está vacío, abajo pasa un río, sí, o varios ríos que se juntan ahí. Pero repito, un montón de conocimiento que no se traslada en las acciones correspondientes. Es como el cañón de un tanque, vacío, no sirve de nada. Y de eso está lleno, por lo que revelan las mismas redes sociales. Hay gente que tiene un conocimiento sorprendente, pero son soberbios, desprecian a todo el mundo, los ningunean, los ofenden. No, tú eres un quién sabe qué.
Cristianos hablando con palabras soeces, agresivas, groseras. Algunos de ustedes son un poco inocentes, quizá porque no son muy asiduos a las redes sociales. Yo tampoco soy muy asiduo, pero cuando leo artículos que me interesan, luego veo comentarios: no, este es un zopenco, este predicador es un... Y algunos dicen groserías, malas palabras. Pues ¿de qué te sirve tu doctorado en teología, quién sabe cuánto? No sirve absolutamente de nada, porque no se traduce en acciones propias. Miren, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos rápido. Otro intérprete de la ley, dice, se le acercó. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero hay una frase ahí interesante. Interpele a Jesús y le dijo algo para probarle. O sea, su corazón no era sincero. Él quería tenderle una trampa a Jesús. Así hay mucha gente. De hecho, seguido yo recibo correos, me escriben, gente así. A ver, esto dice la Biblia, eso. ¿Qué dice usted de esto? Quisiera saber cuál es su posición teológica. Yo nunca les contesto. Este lo único que quiere es pelear. Yo no voy a andar peleando. Y así se acercó un intérprete de la ley. Imagínate uno que tenía así lleno el cerebro de teología. Para probarlo, le preguntó: maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hizo una pregunta interesante, ¿no? Pero no era sincero. Quería pleitear, quería avergonzar a Jesús. Y de ese tipo de gente abunda, desgraciadamente. Versículo 26, él le dijo, fíjate qué interesante lo que le responde Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? O sea, lo remitió. Así como yo les enfatizo, a ver, lean con inteligencia, lean con comprensión lectora. No nada más dice, ahí dice, léelo tratando de entender lo que dice allí. Porque luego algunos dicen algo que leyeron y luego tú le preguntas, oye, a ver otra vez, ¿cómo leíste? No, pues así, no, léelo bien. Léelo pausadamente, con las comas, con los puntos. Y hacen reacciones así como, no dice eso, ¿verdad? No. Porque no somos aplicados en la lectura. Este hombre leía mucho, era un intérprete de la ley, y Jesús le dice, a ver, Jesús sabía, este es de los que leen un montón, pero se llenan la cabeza de cuánta cosa, pero leen mal. Y le dice, a ver, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace otra pregunta, ¿cómo lees? ¿Lees con inteligencia, con entendimiento? ¿Cómo lees? A ver, versículo 27, aquel respondiendo dijo, sí, leo, pues soy intérprete, soy maestro. Y le responde como leía. Mira, yo leo así en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le respondió de memoria. Se sabía el más grande mandamiento. ¡Y qué tremendo! Y luego Jesús le dice en el versículo 28, bien has respondido, muy buena respuesta, te felicito. Pero luego le dice, haz esto, lo que me acabas de decir, hazlo. ¿Por qué le dijo hazlo? Porque no lo hacía. Muy intérprete de la ley, muy gran teólogo en las profundidades del conocimiento teológico,
pero su vida no cuadraba con sus acciones o con lo que decía creer. Y Jesús de manera tan sencilla le dice: mira, haz esto, o sea, demuéstralo si realmente amas a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Tendrás la vida eterna, porque pondrás a Dios en primer lugar sobre todo y sobre todos. Pero también, como el amor no hace mal al prójimo, pues no lo vas a calumniar, no lo vas a robar, no lo vas a ofender, ¿no? Ahora fíjate en el versículo 29, aquí es donde se le descubre a este teólogo. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo evadir la respuesta de Jesús, que lo estaba evidenciando, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Órale, o sea, el erudito ahora no sabe quién es el prójimo. Qué ridícula respuesta, ¿sí o no? ¿Da pena ajena? Es exactamente lo que sucede el día de hoy. Con gente que se cree el único intérprete de las Escrituras y presumen tener un conocimiento profundo, pero denigran al prójimo, lo menosprecian. Y luego le haces una pregunta: oye, ¿no crees que debes de aterrizar un poquito todo tu conocimiento? Y te salen con unas respuestas como esta: ¿y quién es mi prójimo? Ay, Señor, fíjate, no sé quién es mi prójimo. Pero Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Me imagino aquella escena así, pues él bien paciente, ¿verdad? Ahorita le voy a decir quién es su prójimo. Y de una manera tan sencilla le pone un ejemplo. Dice el versículo 30: respondiendo Jesús le dijo: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todos conocían ese camino. Pero resulta que cayó en manos de ladrones que no amaban al prójimo, que le quitan sus pertenencias, los cuales le despojaron de su celular, de su laptop, todo, su dinero, e hiriéndole, o sea, no solo lo despojaron, lo golpearon, lo hirieron, se fueron dejándole medio muerto, en una condición de mucha angustia y dolor y frustración y cuanta cosa. Versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Ve que esto no es nuevo? Esto es de la naturaleza egoísta del ser humano. Ahora, dice que era un sacerdote, alguien que ministraba en la presencia de Dios. Pero vio a su prójimo en desgracia y cerró su corazón. Cerró su corazón y no hizo nada. Pasó de largo, dice. Versículo 32: asimismo un levita, alguien que servía en el templo, en la casa de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Primero está mi responsabilidad. Y el otro, bueno, pues ha de andar en pecado, ha de andar mal, por eso le pasó lo que le pasó. Y lo vio, pero pasó de largo. Y luego dice el versículo 33: pero un samaritano, que era alguien que despreciaban los judíos, que iba de camino, vino cerca de él. O sea, se acercó, se tomó su tiempo. Ahí dio parte de su tiempo. Y viéndole, vio la condición en la que estaba, fue movido a misericordia. Algo dentro de su corazón sucedió al ver a ese hombre en desgracia. De lo profundo de su corazón salió misericordia. Y ese samaritano, pues los samaritanos eran creyentes, eran mezclas de judíos con no judíos, y ellos tenían su religión, podemos decir así.
Entonces, esa misericordia que él sintió en su ser más íntimo, lo hizo accionar. No era un levita, no era un sacerdote, no era un gran teólogo, no era un erudito en griego y en hebreo. No, era un samaritano. Entonces, ese sentimiento que él tuvo lo hizo acercarse, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Fíjate, se detuvo su tiempo, invirtió su tiempo, vendó sus heridas, se ensució las manos de sangre, le echó aceite y vino, o sea, su alimento de él lo compartió con otro, y poniéndole en su cabalgadura, es decir, lo cargó, usó sus fuerzas y lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, que era una buena cantidad, y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús le dice al erudito, ¿no?, de la ley, le hace una pregunta bien inteligente, ¿no? Y bien, o sea, lo hizo pedazos. Le pregunta en el versículo 36: ¿por qué no apagaste el celular? No, eso no le pregunto. Versículo 36. Bueno, está bien tener un poco de humor, ¿no? Fíjate lo que le preguntó. A ver, ven para acá, erudito. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A ver. La pregunta está bien fácil. De primero de kinder. Pero que un erudito no era capaz de traducirla a su entorno real. Él le dijo, no le quedó otra más que responder con la verdad. Se vio tan evidenciado. Le responde: bueno, el que usó de misericordia con él. Mira. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces yo cuando veo esas personas, esos hermanitos que acá no, y ayer precisamente alguien me recomendó: mira, ve este video, y estaba ahí hablando, pero se estaba riendo. Ay, este pelirrojo es más tonto que nada. O sea, y este que estaba hablando dice que es erudito en griego, pero su vocabulario, o sea, tan ofensivo, tan despreciativo. No. ¿Ven? ¿De qué sirve si no se traduce? Y por último, Jesús dijo algo contundente al respecto. Mateo 25:31, vamos rápido, dice así. Está hablando Jesús lo que sucederá en el día del juicio. Hay muchos que leen estos versículos, quizá que tanto dicen, tratando de minimizar lo que Jesús dijo, y le dan una interpretación que tú dices: ay, esto está más forzada lo que está diciendo que Jesús supuestamente quiso decir. Miren, Jesús dijo lo que dijo. Punto. Vamos a ver qué dijo aquí. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, Él, después de resucitar, y todos los santos ángeles con Él, está hablando de su segunda venida, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. O sea, los que habitaban las naciones, las personas. Y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Dice, acá las ovejas, acá los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha. Las ovejas aquí pues tipifican al cristiano, ¿sí? Pero al cristiano que dijo que amaba a Dios, pero tradujo su conocimiento y su verdadero amor a Dios, lo tradujo con su amor al prójimo. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una nueva creación, una nueva vida, la mansión celestial. Y luego Jesús dice algo extraordinario. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. O sea, como no entendemos. ¿Cómo es que tú dices eso? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? Así como que, pues no entiendo por qué dices esto. ¿O te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? A mí me lo hicisteis. Bueno, ahí lo que Jesús quiso decir, una de rollos. Pues dijo lo que dijo, ¿o no? O sea, si tú tiendes tu mano hacia alguien que ves en una desgracia, en una situación, no se lo hiciste solo a él, sino que demostraste tu amor por Jesús, amando y ayudando con misericordia a tu prójimo. Esos son, dice, los de la derecha. Entonces la enseñanza de esta parábola es que debemos amar a todas las personas y servir a cuantos podamos de la mejor manera, porque este tipo de amor glorifica a Dios, porque refleja nuestro amor por Jesús. Pero termina este pasaje en el versículo 41, sigue diciendo, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, a los rebeldes, a los que bla, 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 y blu, bu, 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 y nada, de nada. ¿Sí? Les dijo, apartaos de mí, malditos. Eso está fuerte. Malditos, les dice. ¿Por qué Jesús fue tan drástico? Luego lo explica. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? No entendemos. ¿Cuándo te vimos sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No entendemos. ¿Por qué nos dices malditos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, los más pequeños son desde el más sencillo de los seres humanos hasta el más encumbrado, no dejamos de ser seres humanos. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Te quedaste en tu teología, te quedaste en tu condición como el intérprete de la ley. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A quiénes llama Jesús los justos? Los que decían yo amo a Dios, pero lo tradujeron en los demás.
¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Híjole, nos falta tanto, ¿verdad? Concluyo. ¿Cómo debo traducir todo esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Por amor a Jesús, perdonaré a los que me ofenden de la manera que Cristo me perdonó. A ver, ¿quién de ustedes no entiende eso? Por amor a Jesús, oraré por mis enemigos. ¿Qué no dijo eso él? ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿oras por tus enemigos? Nomás 4. Por amor a Jesús, fíjate, por amor a Jesús, verdadero amor, voy a traducir ese amor orando por mis enemigos. Por amor a Jesús, oraré por los que me calumnian. Por amor a Jesús, bendeciré a los que me ofenden. Por amor a Jesús, le tenderé mi mano al que necesite ayuda y yo pueda ayudarlo. Por amor a Jesús, obedeceré su palabra, hasta el más sencillo de sus mandamientos. Por amor a Jesús, seré agradecido con Él cada día de mi vida, por lo que me dé y por lo que no me dé. Por amor a Jesús estaré contento con lo que tenga, sea poco, sea mucho. Por amor a Jesús seguiré sus pisadas. Donde Él pisó, allí voy a tratar de pisar yo. Por amor a Jesús bendeciré a los que me maldicen. Por amor a Jesús encomendaré mi causa al juez justo y no me vengaré. Eso no es mío. Por amor a Jesús viviré por fe y seré obediente. Por amor a Jesús tendré por basura lo que me ofrece el mundo. Por amor a Jesús estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Por amor a Jesús seré paciente con aquellos que no piensan como yo, porque el amor no hace mal al prójimo. Por amor a Jesús. Amén. Sencillo, pero a la vez profundo. Oremos.